Jorge Baruch, el vocero COVID del UNAM. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? Buenos días, Luis. Saludos al auditorio. Igualmente gusto en saludarte. ¿Cuál es tu recomendación? Viene la influenza ahora, Jorge. ¿Cuál es el diagnóstico? Ya llegaron las vacunas aquí a Sonora y también está alertando López-Gatell que hay que cuidarnos. ¿Cuál es la diferencia entre COVID e influenza y si es necesario irnos a poner la vacuna? Bueno, la diferencia, básicamente, los dos son virus respiratorios y provocan en general la misma sintomatología y los mismos signos, que es fiebre, tos, escurrimiento nasal, dolor de cabeza, dificultad respiratoria, dolores musculares y articulares. Pero es muy importante saber que la influenza, el tiempo o el periodo en el cual se desarrollan los signos y los síntomas es corto comparado de alrededor de 5 a 7 días, comparado con un caso de COVID-19 que tarda hasta 7 días en iniciar con esta tarda hasta 7 días en iniciar con esta sintomatología y hasta 14 días en finalizar con estos signos y síntomas, ¿no? Entonces es importante también mencionar que, por ejemplo, la mortalidad en el caso de la influenza y el síndrome respiratorio agudo que provoca en el caso de la influenza es mucho menor y se presenta con mucha menor frecuencia. Esto quiere decir menos del 1% puede llegar a desarrollar este tipo de padecimientos, complicaciones, relaciones con complicaciones o mortalidad, y en el caso del SARS-CoV-2 pues es de hasta el 3 al 4%, como ya lo hemos visto. Entonces, también otra de las diferencias radica en la cantidad o el número de días que la influenza permanece activa en un paciente y es contagiosa por este paciente. Por ejemplo, la influenza es de 5 a 10 días en comparación con COVID-19, que puede llegar de ser de mínimo 2 semanas y hasta 5 semanas en los casos más graves que están hospitalizados o que requirieron algún apoyo ventilatorio. Entonces, lo más importante que tu auditorio, que la audiencia reconozca en este sentido, es que para los virus de la influenza, sobre todo los más letales y los más frecuentes en esta temporada, que se estiman, es que existe una vacuna. Y esta vacuna puede protegernos cuando es aplicada oportunamente para evitar o disminuir la probabilidad de que seamos hospitalizados por un virus de la influenza o que en algún momento, bueno, lleguemos a tener un desenlace fatal. En contraste, para COVID no existe ningún tratamiento seguro, no existe ninguna vacuna. Entonces, es muy importante que sobre todo la población en riesgo, la población viajera, se vacune oportunamente. Ya anunciaron anteriormente que la campaña institucional de la Secretaría de Salud inicia hoy, oficialmente, y la campaña en el sector privado inicia a partir de noviembre. Entonces, será muy importante estar acudiendo de manera proactiva y no reactiva, ¿no?, a vacunarnos, sobre todo primero las poblaciones de alto riesgo y también las poblaciones que se consideran con una alta prevalencia de esta enfermedad como influenza, que son, por ejemplo, los viajeros, las poblaciones de migrantes, independientemente de la edad, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante para esta temporada. Voy a hacer un corte y vuelvo para terminar. ¿Me permites, Jorge? Claro Sí, que bueno, sí. estoy con Jorge Baruch, vocero del UNAM aquí en Proyecto Puente. 8 de la mañana con 23 minutos. Estoy hablando con Jorge Baruch, vocero COVID del UNAM, sobre la influenza que viene, la importancia de irse a vacunar. Ya nos decía también Denica Lostunó de la Secretaría de Salud. Son dos cosas diferentes. La vacuna de la influenza no sirve para el COVID. ¿También tú confirmas eso, o Jorge Baruch? Sí, de hecho son virus muy distintos, son incluso de familias distintas. Entonces no brindan ni siquiera una protección cruzada, ni siquiera son similares como para poder pensar en alguna inmunidad. Eso es importante. Uh-huh. ¿Y qué tan, como decías, la gravedad ahorita del uno del otro, es más grave el COVID que la influenza? Así es, sí, en estos momentos sí, porque pues en primer lugar, de manera preventiva, existe una vacuna contra los casos más severos, más letales, de las cepas más letales que se han identificado de influenza, ¿no? Y por otro lado, existen tratamientos antivirales que son efectivos y seguros contra la influenza para aquellos casos que pues ya se diagnostiquen con este virus, infectados con este virus.
En contraste, pues el COVID-19 sabemos que es un virus nuevo, no tenemos ninguna vacuna ni ningún tratamiento seguro ni efectivo. También otro de los mitos que que ha estado siempre rondando cada temporada invernal y que hace que las personas sean indecisas para irse a vacunar contra influenza y que en este momento pues no podemos darnos estos lujos, es que se piensa que la vacuna contra influenza puede llegar a causar la enfermedad y no es así. Realmente la vacuna contra influenza está hecha de virus partes o fracciones de virus muertos y fraccionados, pues, entonces no tiene la capacidad de generar ningún tipo de enfermedad y es segura, ha demostrado ser segura. Lo que sí no va a poder tiene un bajo rendimiento para evitar los contagios. En donde tiene un alto rendimiento es bastante eficaz, es precisamente en disminuir el número de hospitalizaciones y mortalidad relacionada con influenza. Entonces, por eso es muy importante para toda la población que acuda de lo más pronto posible, en la medida de sus posibilidades, primero los grupos de alto riesgo y así sucesivamente, a vacunarse contra influenza. No va a garantizar que nos contagiemos, que evitar que nos contagiemos, pero sí va a garantizar que no lleguemos a un hospital para requerir una atención especializada ni que lleguemos a necesitar apoyo ventilatorio en el caso de la influenza si estamos vacunados. Para eso sirve esta vacuna contra influenza. Bien, yo creo que, pues, ¿cuánto le falta? Se salió antes con la influenza, o que está todo vinculado, salió por ahí una información, está haciendo mucho ruido, Jorge, en el sentido de que se extendió hasta enero la influenza de manera ya por decreto, aunque ya Gatell había dicho que hasta abril. ¿Qué información tienes? Que salió algo en el boletín oficial de la Federación. Mira, la temporada de influenza normalmente inicia a partir de noviembre y finaliza en abril, todos los años, en todo el hemisferio norte. Para el hemisferio sur es diferente, es obviamente lo opuesto, ¿no? Mientras aquí estamos en otoño-invierno, en el hemisferio sur estamos en primavera-verano. Entonces, esta temporada de influenza tiene sus máximos a finales, la última quincena de diciembre, todo enero y febrero. Entonces, por eso es muy importante que la temporada de vacunación contra influenza inicie pues meses antes de que pues formalmente aumente el número de casos reportados, diagnosticados, hospitalizados y que reciben apoyo ventilatorio relacionados con la influenza. Entonces, por eso es que tal vez exista esta percepción de que hay tres momentos importantes a identificar. Uno es el momento de vacunarnos, que debe ser lo más pronto posible antes de que inicie el segundo momento, que es la temporada, que es de noviembre a abril. Y el tercero, pues es donde más se concentran en esta temporada los casos de influenza, que son a partir de la segunda quincena de diciembre y hasta finales de febrero. Sí, bien, pero me refiero al decreto a que te comento, ¿no tienes nada al respecto o es algo ya rutinario? No, es algo rutinario. Este tipo de decretos son para, pues, para iniciar algunos procesos de logística en cuanto a las campañas de vacunación, convocar a los gobiernos de los estados, o sea, de los gobiernos locales, para que inicien con sus estrategias de comunicación, de campañas, para equipar a los hospitales, sobre todo a los hospitales de concentración que normalmente reciben la mayor parte de los casos complicados, convertir estos hospitales en cierta medida para recibir este tipo de casos. Quiere decir, también me decían que las clases se van a suspender todo el año. Bueno, esto está por verse. Justo en estos momentos se están de alguna manera negociando entre los estados, el gobierno federal con los gobiernos estatales y las municipalidades, sobre todo en los estados de que ya están transitando hacia las fases del semáforo verde, este tipo pues de horizontes. Si es que es prudente reabrir las escuelas en este momento avanzada ya la fase verde, o mejor posponerla hasta el siguiente año. Entonces,
¿no quiere decir que se extendió la cuarentena 2 meses más hasta el 4 de enero? Bueno, eso habrá que preguntárselo al gobierno federal, todavía está por decidirse. En estos momentos recordemos que no hay cuarentena, no, ya estamos en una fase de semáforos y se tiene que evaluar este semáforo por estado. Por la publicación del Diario Oficial de la Federación, no sé si lo ubicas, salió ayer el acuerdo por el que se reforma diverso y se extiende la cuarentena. No es nada oficial que tú tengas a la mano. No, Entonces, no tengo ese dato todavía. bien, pues ahí está la recomendación. ¿Algo más, Jorge, que desees agregar? Porque, pues, estamos todavía, ¿alguna recomendación por el coronavirus que nos puedas hacer? Porque viene octubre y noviembre, se supone que a partir de octubre iba a empezar a bajar, bueno, noviembre, ¿no? El coronavirus. Aunque baja el coronavirus, bajaría y llega la influenza. Así es, bueno, aquí existen los modelajes matemáticos que nos mencionan que a finales de octubre disminuirían significativamente los casos de de COVID-19, y bueno, es lo que estamos viendo en esta etapa de semáforos. Estamos viendo que cada vez un gran número de estados comienzan a transitar hacia los colores amarillos y algunos ya colores verdes, y esto nos indica que está disminuyendo el número de casos y por lo consiguiente también está aumentando el número de camas disponibles. Ahora, se espera que para finales de diciembre, enero y febrero, que es la temporada de mayor cantidad de casos hospitalizados y diagnosticados de influenza, aumente considerablemente la demanda de este tipo de servicios médicos y de hospitalizaciones relacionadas con enfermedades respiratorias agudas. Ahora, también lo que no podemos predecir es qué tanto impacto va a tener en el hemisferio norte la combinación de estas dos epidemias, la de la influenza con COVID-19. Lo que sí podemos estimar es que, por ejemplo, en algunos otros países que ya pasaron por este tipo de temporadas y que los pudieron evaluar de manera anticipada en enero, febrero, por ejemplo, Hong Kong, tiene algunos reportes de que el uso de combinado de este tipo de estrategias contra COVID disminuye la cantidad de casos y de hospitalizaciones y mortalidad relacionada con influenza. ¿Y cuáles son estas medidas? Pues son el uso de tapaboca de manera masiva, la distancia física, la higiene respiratoria, el escaneo de temperatura con el método adecuado en la frente, no en los brazos, no sirve, el aislamiento de casos que tengan sospecha de algún síntoma respiratorio, va a determinar en gran medida, independientemente de la fase en semáforo en la que estemos, va a determinar en gran medida si repunta el número de casos de COVID y se suma al aumento pues histórico de casos de influenza. Bien, pues ahí está la información, Jorge. Entonces todavía estamos en un periodo que no hay que bajar la guardia de aquí, yo creo, al Hasta que próximo haya año. vacuna. Uh, ¿Y cuándo Entonces, sería? eso es a finales del próximo año. Esperemos que todo salga bien y esperemos que a finales del próximo año tengamos disponibilidad de alguna vacuna Entonces o de mínimo, algunas ¿no? vacunas. Entonces, te reiteras también lo que había dicho Mauricio Rodríguez, el proceso electoral se irá con medidas sanitarias, entonces, el Así proceso es, electoral. sí. Sí, Sí, miren, nosotros no podemos disminuir este tipo de medidas de distancia física, de uso de mascarilla, de tapabocas, de cubrebocas, de higiene respiratoria y de aislamiento en caso de que tengamos signos y síntomas, hasta que no haya una vacuna o un tratamiento efectivo contra COVID, porque es la única manera que ha demostrado en todo el mundo que ha sido capaz de disminuir la cantidad de contagios y por ende la cantidad de muertes o casos graves relacionados con esta pandemia. Entonces, estamos en pandemia independientemente del color del semáforo y debemos de ser responsables con nuestra conducta, porque realmente el comportamiento de nosotros, de la sociedad, del comportamiento humano, es en gran medida lo que va a definir si se puede llegar a contener un rebrote o las oleadas, ¿no? Que conocemos como comúnmente las conocemos. ya lo escuchó usted, de aquí mínimo hasta el final de año y entonces los políticos tienen que ir planeando no mítines, todo será digital o mítines de 100 personas con sana distancia, yo creo. Es, sí, exactamente una de las medidas efectivas que se ha demostrado y que ha disminuido tanto los casos de influenza como el COVID es precisamente evitar las reuniones masivas, las concentraciones de personas masivas. También tenemos que estarnos replanteando y repensando cómo es que vamos a vivir estos fines de año, estas fiestas de fines de año, porque no va a ser definitivamente como antes. O sea, tenemos que entender que hasta que esta pandemia no concluya,
nuestra vida pues ha dado un giro de 360 grados y así como lo hemos expresado, pues lo tenemos que traducir hacia acciones que mantengan este tipo de medidas efectivas. Uso de tapaboca, evitar eventos masivos, en fin, todo este tipo de interacciones humanas. Los eventos, entonces, de 100 personas, 200 personas ahorita para cualquier tipo de celebración o festejo, ¿también prohibidos? ¿O No se recomiendan ni menos cuando estamos pues casi a punto de pues controlar uno de los brotes más importantes en México de COVID como nación y de manera estatal, y menos cuando ya vimos la experiencia de Europa, que parece ser que todos pensaban que podían regresar a la normalidad, a hacer reuniones masivas, ir a las playas, a los bares, y pues no pasaba nada, y pues ya vemos cómo están ahorita, y hay repuntes, y hay rebrotes en la mayoría de los países, incluso más graves que los primeros, precisamente por el comportamiento humano que no se ha modificado de manera efectiva. No así, por ejemplo, en Asia. En Asia no ha habido este tipo de rebrotes precisamente porque el comportamiento en este sentido ha permanecido y se ha mantenido consistente con lo que se hizo durante el primer brote. Muchas gracias, Jorge, como siempre, por tu tiempo. Buenos días. Buenos días, Luis. Saludos al auditorio. Vocero COVID del UNAM. Me voy con Lincoln.